Hola, queridos alumnos, bienvenidos a la lección de esta semana. Vamos a abordar una nueva unidad, la unidad 4, el poscolonialismo. El género literario que vamos a ver en esta unidad es la literatura de frontera o literatura híbrida. Y también vamos a arrancar con una nueva obra que se llama The Faraway World de Patricia Engel. La obra ya está cargada en el material de la semana para que la vayan leyendo. Van a encontrar una guía de lectura con las preguntas para abordar los diferentes textos que presentamos esta semana en la plataforma. Como siempre no es obligatorio realizarla, pero les puede ayudar a comprender mejor el material. El texto 1 se llama Traducir el otro, perspectivas sobre la traducción del texto postcolonial. En este texto se analizan los desafíos de traducir obras escritas en inglés dentro de contextos postcoloniales, es decir, por autores de las que antes eran colonias de las potencias europeas. Estos textos no solo pertenecen a un periodo que es después del colonialismo, sino que también reaccionan mediante críticas al discurso colonial que justificaba la dominación cultural y política de Occidente sobre el resto de las culturas. El término postcolonial es complejo y abarca muchas realidades culturales, sociales y literarias. Los autores postcoloniales tratan de desmantelar los mitos y las representaciones impuestas por el discurso colonial que solían presentar al otro, a las culturas dominadas, como inferiores, exóticos, primitivos. Estas representaciones justificaban el dominio europeo y reforzaban una jerarquía cultural donde Europa era el centro. ¿Pero qué implica el término postcolonial? Es un término amplio y ambiguo. Van a ver que no es solo referirnos a la época posterior a la colonia. Se incluyen temas que tratan la clase social, las razas, las identidades, la migración, y se opone al discurso colonial que justificaba el dominio cultural y político de Europa. Los autores de este género quieren contrarrestar el discurso occidental cuando representaban a otras culturas donde siempre se situaba al otro en una posición de inferioridad. ¿Cuáles son los objetivos del discurso postcolonial? Se busca desmontar los mitos del discurso colonial, recuperar la voz de las culturas dominadas y afirmar las realidades propias. Como verán, esto evidentemente va a afectar a la traducción. ¿Cómo? La traducción va a jugar un papel clave. Si vemos la traducción como una metáfora del intercambio cultural, como una práctica real que puede manipular los textos originales al adaptarlo al gusto o intereses de la cultura receptora, que es normalmente la occidental. La traducción se va a proponer como un hecho que no va a ser solamente lingüístico, sino también cultural. Para la traducción de este género se pueden usar diferentes mecanismos, como la familiarización, donde se adapta el texto al contexto del lector, haciéndolo comprensible, pero donde hay una cierta pérdida de la especificidad cultural. El extrañamiento, donde se conserva lo raro o diferente del texto original y se resalta la otredad. Todo esto lo van a ir viendo en el diferente material de lectura que tienen en los textos. La traducción no solo va a significar entonces, como dijimos antes, la transferencia de palabras. Vamos a traducir culturas entre culturas. Y en ese proceso se puede reproducir o resistir distintos estereotipos. Traducir un texto exótico desde una postura dominante puede domesticarlo y anular su agencia. Por esto va a ser necesario crear nuevos paradigmas, leer y traducir desde la cultura de destino, pero tomando conciencia crítica de las normas y los prejuicios. ¿Cuáles son algunas de las complejidades que podemos encontrar en el texto postcolonial? Aunque se escriba en inglés, el texto postcolonial está lleno de referencias, sentidos, connotaciones que no pertenecen al mundo metropolitano. Verán, por ejemplo, en estas short stories que hay muchas palabras que aparecen en español. Entonces ahí vamos a encontrar una complicación. ¿Cómo las vamos a plasmar en nuestro texto meta? La traducción, dice Baja, se da en un tercer espacio.
ni origen ni destino, sino en una zona híbrida, conflictiva, en la que vamos a tener que negociar el significado. Este proceso va a desafiar el concepto tradicional de fidelidad o equivalencia. La traducción postcolonial, entonces, es una forma de leer, escribir y resistir. Es una operación compleja, culturalmente situada, que va a romper con la neutralidad tradicional que tiene el traductor. En definitiva, no estamos buscando borrar las diferencias, eliminarlas, sino hablar el lenguaje del otro desde el respeto, la conciencia crítica y la apertura a nuevas formas de significación. Luego van a encontrar otro texto que se llama el multilingüismo y la traducción como estrategias escriturarias en un texto multicultural. Acá van a encontrar, por ejemplo, las definiciones de diferentes conceptos como idiolecto, dialecto, registro, estilo, la dificultad que se presenta al momento de traducir las diferentes variedades dialectales. El último texto es el Español de América. En él se habla desde la llegada de los españoles en el siglo XV y que el español representa el 90% de los hispanohablantes del mundo entero. Tiene muchas similitudes con el español del sur de España, especialmente de Andalucía y de las Islas Canarias. Y a pesar de compartir características generales como el ceseo, donde no se diferencia entre la S, la C y la Z, el yeísmo, que se pronuncian igual la L y la Y, y el voceo, nosotros usamos vos en lugar del tú, hay gran diversidad regional influenciada por lenguas indígenas y el inglés. El español es el idioma oficial en casi toda Hispanoamérica, aunque coexiste con diversas lenguas originarias. El último texto, perdón, antes les dije que el anterior era el último, pero el último es el multilingüismo y la traducción como estrategias escriturarias en un texto multicultural. Respecto de lo literario, el contacto entre las culturas redunda en la escritura de los textos multiculturales. Entonces el discurso va a ser multilingüe. Muchas veces son genéricamente híbridos, concebidos mayormente por sujetos migrantes, o biculturales, representan una realidad que les es propia por medio de una escritura que va a asomar como una traducción en un sentido amplio. Toda traducción va a implicar un traslado, una transposición de una lengua a otra. Pero en el caso de los escritores multiculturales se va a agregar el traslado o traducción de una cultura, de un sistema cognitivo, una cultura material, un sistema social y de una historia. Bueno, como les decía, en este texto se va a analizar cómo la traducción y el uso de varios idiomas dentro de una obra literaria nos van a ayudar a representar el contacto que existe entre las culturas. También se muestra cómo estas herramientas nos van a servir para construir los personajes, reflejar las realidades sociales y provocar distintos efectos en el lector, como humor o identificación. Además, explica que traducir textos con varios idiomas es un reto porque puede perderse parte del sentido cultural original. Bueno, esto fue todo por hoy en esta breve presentación. Gracias por escucharme y recuerden, el traductor no solo va a comunicar el lenguaje, también va a conectar culturas. Nos vemos la próxima.